Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el tema 2, la teoría del tema 2, características de variables aleatorias. Vale, es un tema donde tenemos que saber todos estos conceptos: esperanza, momentos, varianza, coeficiente de variación, cambios de origen, cambios de escala, tipificación de una variable, medidas de posición, dispersión, medidas de forma, ¿vale? Teorema de Markov o desigualdad de Chebyshev, función generatriz de momentos, y luego valor esperado de variables aleatorias bidimensionales, también momentos de variables aleatorias bidimensionales, y también, como hacíamos en estadística descriptiva, cuando teníamos dos variables, pues covarianza, coeficiente de correlación, y luego función generatriz con dos variables. ¿Vale? Hay muchos conceptos, todo lo que sería medidas de posición, covarianza, coeficiente de correlación, que ya los hemos analizado en estadística descriptiva. El concepto es exactamente lo mismo, solo que aquí hablaremos de variables aleatorias. El primer punto al final es valor esperado o esperanza, esto es la media, ¿vale? Así que son conceptos que, y varianza, pues varianza también lo sabemos, son conceptos que conocemos de estadística descriptiva, pero aplicado a variables aleatorias, ¿vale? Entonces vamos a explicar cada concepto y las fórmulas, y sobre todo esto lo veremos mejor cuando lo hagamos en el tema de ejercicios, ¿vale? La aplicación de estas fórmulas con ejercicios. ¿Vale? Entonces el primer concepto es el concepto de esperanza, valor esperado o esperanza de una variable aleatoria que al final es la media, ¿vale? Sería lo que hemos llamado en estadística descriptiva media o valor medio. Para calcular la esperanza, lo primero que hay que distinguir es entre el caso discreto y el caso continuo. Tenemos que saber si una variable aleatoria es discreta o es continua. En el caso discreto, el concepto, la fórmula es exactamente la misma que en estadística descriptiva. Cuando tengamos una variable aleatoria discreta, para calcular su valor esperado o su valor medio, lo que se hace es sumar cada valor de x multiplicado por la probabilidad que tiene asociada cada valor. En el caso continuo, en realidad es lo mismo. Cuando tenemos una variable aleatoria continua, el problema es que tenemos infinitos puntos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se suman infinitos puntos? Integrando. Así que simplemente este sumatorio pasará a ser una integral, luego x, y la función que caracteriza una variable aleatoria continua, pues es la f de x, el dibujo, ¿vale? Y si hacemos una integral, pues tenemos que poner el diferencial. ¿Vale? Pues esperanza para una variable aleatoria discreta y esperanza para una variable aleatoria continua. O sea, en una variable aleatoria continua hay que integrar. Hay que integrar desde el principio de la función hasta el final. En términos generales ponemos de menos infinito a infinito, pero bueno, si la función está definida entre 0 y 10, pues entre 0 y 10, lo que nos diga la definición de la función. ¿Vale? Luego nos dice que para ambos casos es necesaria la condición de convergencia absoluta, es decir, que tenga un valor finito. ¿Vale? Si hacemos esta integral o este sumatorio y nos da un número infinito, pues diremos que no existe esperanza para esta variable aleatoria. Más cosas importantes, propiedades de la esperanza. ¿Vale? Nos dice, la esperanza de una constante es la propia constante. La esperanza de A sería igual a, ¿vale? Una constante no varía, su valor esperado es exactamente esta misma constante. Si la variable aleatoria está acotada entre A y B, pues la esperanza obviamente tiene que ser un valor intermedio. Esperanza de A más B, pues esto es exactamente igual a sumar la esperanza de A más la esperanza de B. Esperanza de kx, supongamos que k es una constante, es igual a k por esperanza de x. ¿Vale? Esta k podría salir fuera y tendríamos k por esperanza de x. O sea, a la esperanza le afectan los cambios. Esto sería un cambio de escala. ¿Vale? Estas propiedades importantes las aplicaremos. Esperanza de A más B es esperanza de A más esperanza de B. Y luego, pues aquí lo hemos llamado K, pero lo podríamos llamar, por ejemplo, esperanza de una constante por una variable, la A sale fuera y nos queda esperanza de la variable, en este caso X. Vale, luego nos dice, si tenemos dos funciones y g de x es menor que h de x,
pues entonces la esperanza de g de x, el valor esperado de g de x será menor o igual que la esperanza de h de x. ¿Vale? Si x es una variable aleatoria con distribución simétrica respecto a un punto C, entonces existe su esperanza, será ese punto. Veremos una variable aleatoria muy famosa, la normal, que es una variable aleatoria simétrica, y el punto central, o sea, lo que nos dice es que si una distribución es simétrica respecto de un punto, la normal estandarizada será simétrica respecto a 0. ¿Vale? Entonces, si es simétrica, el valor esperado de esta función es, si esto es la x, es c. ¿Vale? Deja una probabilidad del 50% a un lado y otra probabilidad del 50% al otro lado. ¿Vale? Pues el valor medio será el punto donde se cumple esta simetría. ¿Vale? Pues estos serían propiedades de la esperanza. Vale, hemos calculado en realidad valor esperado o esperanza matemática de una variable. Ahora vamos a calcular valor esperado o esperanza matemática de una función. ¿Vale? Nos dice aquí. En este caso se calcula el valor esperado de una función. Si queremos calcular el valor esperado de una función, pues bueno, nos tienen que dar la función de probabilidad, o en el caso de que sea discreta, la función de densidad en el caso de que sea continua y la función de la que queremos calcular su valor esperado. ¿Vale? Entonces, en el caso discreto, diríamos que la esperanza de la función es el sumatorio de g de x por p de x. O sea, lo mismo que teníamos aquí, solo que aquí ponemos la función. ¿Vale? Esperanza de la función, esto será la función por cada valor de probabilidad. Y en el caso continuo, pues haríamos lo mismo pero con la integral. ¿Vale? Simplemente hay que sustituir lo que tenemos aquí, es nuestra x, es como si fuera un cambio de variable, y esto aquí. ¿Vale? Esto lo veremos con los ejercicios. Vale, el punto 3 serían momentos. De momentos tenemos que distinguir entre lo que serían momentos con respecto al origen y momentos con respecto a la media. A ver, en momentos con respecto al origen, pues aquí la representación, la forma, la nomenclatura que tenemos en este libro es alfa r y nos dice que es igual a la esperanza de x elevada a r. ¿Vale? Esta r es el número del momento. O sea, si ponemos alfa 1 será momento de orden 1, el orden del momento. Si ponemos alfa 2 será momento de orden 2. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos alfa 1 sería el momento de orden 1 y sería la esperanza de x. Así que el momento de orden 1 respecto al origen coincide con la esperanza. Alfa 1, por decirlo de alguna forma, es un momento famoso y es la esperanza. ¿Vale? Si ponemos alfa 2, pues alfa 2 es la esperanza de x al cuadrado. Esto sería el momento de orden 2 respecto al origen y así pues podríamos calcular cualquier momento que nos pidieran. En el caso de variables aleatorias discretas, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, si tenemos variables aleatorias discretas, pues estos momentos, alfa r, lo que tendremos que hacer es el sumatorio de cada x elevada a r multiplicado por la función probabilidad. ¿Vale? Simplemente es un cambio de variable. Ahora esta x se eleva a r. Y en el caso de variables aleatorias continuas, pues tendremos que hacer lo mismo pero integrando. ¿Vale? Alfa r será la integral de menos infinito hasta infinito del dominio en el que esté definido la función de x a la r por la función densidad diferencial de x. ¿Vale? Lo que hacemos aquí es elevar la variable al orden que nos digan del momento que estamos calculando. Si fuera orden 1, pues coincidiría la fórmula con la esperanza, tanto en la variable aleatoria discreta como en la variable aleatoria continua. Esto lo veremos aplicado en los ejercicios. ¿Vale? Esto es momento con respecto al origen. Ahora vamos a hacer momento con respecto a la media. ¿Vale? Momento con respecto a la media o momento central. ¿Vale? Es con respecto al valor medio.
Con la nomenclatura que tenemos aquí, lo vamos a llamar mu, R mayúscula, y es la esperanza de, esto sería lo mismo que antes si hacemos esperanza de X a la R mayúscula, pero ahora le tenemos que restar la media, la esperanza, ¿vale? Elevado al valor R, aquí la R, la nomenclatura queda un poco rara, pero sería la misma R mayúscula, ¿vale? O poner aquí R minúscula, ¿vale? Cambiarle simplemente alfa por mu. ¿Vale? Pues tendríamos esto. Esto sería la esperanza de cada valor de X menos el momento respecto al origen que estemos calculando. ¿Vale? Entonces, es exactamente lo mismo. Tenemos que distinguir entre una variable aleatoria continua. Esto sería para una variable aleatoria discreta y esto sería para una variable aleatoria continua. Para una variable aleatoria discreta, pues sería el sumatorio de cada X menos el valor medio elevado a R por la función de probabilidad. Y en una variable aleatoria continua, pues la integral de cada X menos el valor medio elevado a R por la función densidad de probabilidad. A ver, momentos famosos, pues uno ya lo hemos dicho, alfa 1, es el momento de orden 1 respecto al origen que coincide con la esperanza, que es la media, y en probabilidad pues muchas veces lo llamamos mu, ¿vale? La mu es la esperanza en variables, en variables aleatorias. Bueno, probabilidad también, pero me refería a variables aleatorias, ¿vale? Y mu 2, que sería el momento de orden 2 con respecto a la media o momento de orden 2 central, ¿vale? Esto coincide con la varianza. ¿Por qué? Pues porque esto en realidad sería la esperanza de cada X menos la esperanza de X al cuadrado. Y esto es la varianza, que en variable aleatoria la llamamos sigma cuadrado. Y la varianza es igual al momento de orden 2 respecto al origen menos al momento de orden 1 al cuadrado. Así que esto es igual a alfa 2 menos alfa 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, momentos famosos. El momento de orden 1 respecto a la media es mu, si nos lo escriben con letra. Y el momento de orden 2 respecto al origen es sigma cuadrado, la varianza. ¿Vale? Esto es la esperanza y esto es la varianza. Estos, por decirlo de alguna forma, son momentos famosos. Uno es la esperanza y el otro sería la varianza de la variable aleatoria. Vale, más cosas que en principio ya sabemos lo que sería la varianza. Vale, nos dice es el momento central o con respecto a la media de orden 2, lo que hemos dicho aquí. Bueno, pues esto sería la definición. Vale, nos dice es una medida de dispersión absoluta. Esto lo sabemos de estadística descriptiva. Medida de dispersión absoluta de los valores de la distribución, que nos permitía saber pues, si la distribución era más o menos homogénea. Cuando la varianza era cero, pues cuando todos los valores eran iguales. ¿Vale? Entonces nos dice cómo la varianza se encuentra representada en unidades distintas a la media. La varianza tenía las unidades de la media al cuadrado. Si estábamos calculando salarios en euros, la varianza tenía como unidades euros al cuadrado. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es hacerle la raíz y tenemos la desviación. ¿Vale? La varianza, como un ejemplo, serían, si estuviéramos midiendo salarios en euro, pues sus unidades serían euros al cuadrado, que es un poco abstracto, pues entonces lo que hacíamos era calcular la desviación y así la desviación ya tiene las unidades de la media. Pero al final el concepto simplemente es, la diferencia es una raíz. ¿Vale? Nos dice la varianza está influenciada por el tamaño de los valores que toma y por la media. La varianza siempre se calcula respecto al valor medio y depende del tamaño muestral. En estadística descriptiva depende de ello. ¿Vale? Por eso muchas veces si queríamos comparar
ahora lo veremos, no podíamos comparar con la varianza, porque la varianza es una medida de dispersión absoluta. Las medidas de dispersión absoluta no permiten comparar distribuciones. Necesitábamos una medida de dispersión relativa, que básicamente lo que hacíamos era quitarle las unidades, que eso es el coeficiente de variación que ahora vemos. Vale, entonces, propiedades de la esperanza. Esto también importante. Esta ya la hemos dicho. Mu2, que se puede poner en función de los momentos respecto al origen. La varianza de una constante es 0. Muy importante. Varianza de A, una constante no varía. Por lo tanto, sería... A la varianza le afectan los cambios de escala. O sea, si multiplicamos una varianza por una constante, le afecta, igual que la esperanza. Pero cuidado porque le afecta al cuadrado. Esto también muy importante. ¿Vale? A la varianza, si hacemos varianza de A por X, esto nos queda A al cuadrado por la varianza de X, ¿vale? O sea, estas constantes salen al cuadrado. ¿A qué sería igual la varianza de Kx más B? Pues esto es la propiedad que tenemos arriba y la varianza de una constante es 0, ¿vale? Así que a la varianza podríamos decir que le afectan los cambios de escala, esta K le afecta, pero no le afectan los cambios de origen, ¿vale? Entonces, varianza de AX más B, esto sería A al cuadrado por la varianza de X más 0. No le afectan los cambios de origen. Las sumas no le afectan. Vale, nos dice si X y Y son dos variables aleatorias independientes cuyas varianzas existen, entonces se verifica esto solo si las variables aleatorias son independientes. ¿Vale? Si las variables aleatorias son independientes, la varianza de la suma de dos variables, varianza de X más Y, es la varianza de X más la varianza de Y. Y cuidado, la varianza de X menos Y es igual a la suma también. ¿Por qué? Pues esto es como si tuviéramos varianza de X más Y. Esto es como si tuviéramos multiplicada la X por un 1 y multiplicada la Y por un 1. Esto es como si fuera 1 por X, 1 por Y. Esto en realidad es 1 al cuadrado por la varianza de X más 1 al cuadrado por la varianza de Y. Como son independientes, esto no queda corregido a covarianza, ¿vale? Si no, se tendría que sumar o restar la covarianza, pero nos dice que son variables independientes, ¿vale? Y si tuviéramos varianza de X menos Y, esto es como si tuviéramos un 1 y esto en realidad es como si tuviéramos un más y un menos 1 multiplicado por la Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que tendríamos un 1 al cuadrado varianza de X más menos 1 al cuadrado varianza de Y. Por lo tanto, se acabarían sumando varianza de X más varianza de Y. Aquí he puesto una Y, pero es una X, ¿eh? ¿Vale? Así que no importa que se sumen o se resten, siempre es un más. Las varianzas nunca se restan, ¿vale? Es como si fueran errores y siempre se van a sumar. Esto es importantísimo, ¿vale? Las varianzas siempre se suman, por esto que acabamos de decir, porque aunque tengan un menos, como este cambio de escala se eleva al cuadrado, siempre quedará un valor positivo. Y esto solo en el caso de variables independientes. Si no son independientes, pues queda corregido a covarianza, lo que vemos en estadística descriptiva. Si hay un más, más dos veces la covarianza. Si hay un menos, menos dos veces la covarianza. Y esto también es súper importante, la varianza nunca es negativa. La varianza de una variable siempre es mayor o igual que 0. ¿Vale? Pues propiedades de la varianza. Medida de dispersión absoluta que no permite hacer comparaciones entre variables. Luego tenemos coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, ¿qué es? Pues una medida de dispersión, pero relativa. ¿Vale? Es lo que nos dice. Para eliminar
la influencia que tiene la media con respecto a la varianza si utiliza otra medida de dispersión, esta vez relativa. Si tenemos una medida de dispersión relativa, esto nos permitiría comparar distribuciones. ¿Vale? Para empezar, el coeficiente de variación es adimensional, no tiene unidades. En estadística, siempre que tenemos que establecer comparaciones, necesitamos medidas adimensionales, sin unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Pues porque la desviación tiene las unidades de la media, aquí tenemos la media, se simplificarían, esto serían por ejemplo euros entre euros, se simplificarían y el coeficiente de variación sería adimensional. ¿Qué hacía el coeficiente de variación? Pues medir la dispersión de la distribución, ¿vale? Nos dice, esto se podía pasar a tanto por ciento, cuánto de dispersa es la distribución, si tiene mucha dispersión o tiene poca dispersión. Y esto nos permitía saber si la media era muy representativa o poco representativa. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, el valor medio, la mu, es menos representativa. Los datos están más dispersos, por lo tanto su valor medio es menos representativo. Y cuanto menor sea el coeficiente de variación, pues la mu es más representativa. El valor medio es más fiable, más representativo. ¿Vale? Nos dice con el coeficiente de variación podemos comparar dos distribuciones de distinta probabilidad. ¿Vale? La definición sería esta de aquí. Y luego nos dice el coeficiente no tendrá sentido cuando la variable aleatoria x tome valores positivos y negativos, ¿vale? Ya que la media puede quedar compensada, y solo cuando tome valores positivos. Bueno, pues no siempre podremos utilizar el coeficiente de variación, ¿vale? Tendrá sentido cuando los valores sean positivos. Cambios de origen y cambios de escala. Bueno, esto ya lo hemos explicado un poco sobre la esperanza y sobre la varianza. Ahora vamos a concretarlo con las fórmulas que nos pondrán, pero bueno, es lo mismo que hemos hecho de cambios de origen y cambios de escala sobre la esperanza y sobre la varianza. ¿Cómo definiríamos un cambio de origen? Un cambio de origen es sumar o restarle algo a la variable. Si tenemos nuestra variable x, ellos representan el cambio de origen, por ejemplo, con OT, ¿vale? Entonces se transformaría en una variable, en una nueva variable. A veces esta nueva variable, pues muchas veces la llamamos y. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará? Tenemos una nueva variable a la que le tendríamos que aplicar la esperanza. Si le aplicamos la esperanza a esta variable, esto será la esperanza de x menos este cambio que le hemos provocado. Esperanza de x menos lo que hemos dicho, la esperanza y una constante es la misma constante. Por lo tanto, la conclusión es que a la esperanza le afectan los cambios de origen. Si tú a una variable le restas un número o le sumas 5, 7, la nueva variable que nos queda, la esperanza de la nueva variable será la esperanza anterior menos el valor que le sumas o le restas. Y si hablamos de mu, pues la nueva esperanza será la esperanza inicial de x menos o más el valor que le hayas sumado o restado. Vale, esto sería cambio de origen, provocar un cambio de origen a una variable. Así que la conclusión de momento es que a la esperanza le afectan los cambios de origen. Vale, esto, cambio de origen. Vale, luego tenemos cambio de escala. Cambio de escala es multiplicar o dividir una variable por una constante. Aquí nos pone un ejemplo y dice si realizamos un cambio de escala donde es mayor que 0. Aquí ya le han hecho el cambio de origen y ahora le han hecho el cambio de escala. Aquí deciden restar, pero se lo podríamos sumar. Esto nos lo hacen así porque luego nos lo relacionan con lo que sería la variable aleatoria normal. Vale, esta sería nuestra nueva variable. La variable original x, le hacemos un cambio de origen, le restamos esta OT y dividimos entre E, que sería cambiar la escala, multiplicar o dividir por un número. ¿Vale? Pues nos dice que la nueva esperanza es aplicar esperanza de todo esto, la constante saldría fuera, nos quedaría esperanza de x menos esperanza de un número, de una constante, por lo tanto nos quedaría 1 partido por esperanza de x menos el valor.
¿vale? Así que a la esperanza le afectan tanto los cambios de origen como los cambios de escala. Si solo hiciéramos el cambio de escala, aquí nos lo ha aplicado todo junto, ¿vale? El cambio de escala sería multiplicar la variable por un número. Por ejemplo, que nuestra variable, pues vamos a llamarla E. La nueva variable fuera multiplicar una variable A por X. ¿Cuánto valdría la nueva esperanza de E? Pues la nueva esperanza de E sería A por la esperanza de X, lo que ya habíamos puesto en propiedades. ¿Vale? Entonces esto sería cambio de escala. Aquí, ¿qué hemos hecho? En el libro que nos explica, en el libro lo que nos explica es un cambio de origen y un cambio de escala simultáneos, ¿vale? Pero en realidad aquí hemos hecho cambio de escala y aquí hemos hecho solo cambio de origen, ¿vale? Cambio de origen, restarle o sumarle algo, cambio de escala, multiplicarlo por algo, ¿vale? Entonces, conclusión, a la media, a la esperanza, le afectarían los cambios de origen y los cambios de escala. ¿Vale? Por lo tanto, la media se verá afectada ante cambios de origen y cambios de escala. La varianza no, ¿vale? A la varianza solo le afectan los cambios de escala. Ahora lo veremos. Nos coge la variable ya modificada, ¿vale? Es como si tuviéramos de nuevo la y, x menos el cambio de origen dividido entre la e, que es el cambio de escala. ¿Vale? Pues ya veremos que a esta varianza no le afecta el cambio de origen. ¿Por qué? Porque la varianza de una constante es 0. ¿Qué hacemos aquí? Todo esto está multiplicado por 1 partido por e. 1 partido por e sería una constante. Si la sacamos fuera de la varianza, tiene que salir al cuadrado. ¿Vale? Se han saltado aquí algunos pasos, pues igual aquí lo que tendríamos que decir es, a ver, vamos a calcular la varianza de y. La varianza de y sería varianza de x menos el cambio de origen entre e. Esto sería lo mismo que hacer la varianza de 1 partido por e, que sería la constante, multiplicada por x menos el cambio de origen. Esto es una constante que multiplica a todo esto. Por lo tanto, como le estamos haciendo la varianza, saldría al cuadrado. Sería 1 partido por e todo al cuadrado. Y nos quedaría varianza de x menos el cambio de origen. Esto si lo elevamos al cuadrado, pues es como si hiciéramos 1 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale la varianza de x? Pues varianza de x menos la varianza de un número. La varianza de un número es 0. Por lo tanto, por la varianza de x. Así que a la varianza solo le afectan los cambios de origen, los cambios de escala, pero no los de origen. ¿Vale? Pues cosas que nos tenemos que saber. Vale, y con respecto al coeficiente de variación, ¿qué le afecta al coeficiente de variación? Pues el coeficiente de variación era la desviación entre la media. A la desviación le afectará el cambio de escala y a la media le afectará el cambio de origen y el cambio de escala. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues que este cambio de escala se simplificará y al final a este coeficiente de variación le acabará afectando solo el cambio de origen, ¿vale? Por tanto, no le afectan los cambios de escala, pero sí los de origen. Ahora, aquí nos faltaría una cuestión importante que no comenta el libro, pero en el coeficiente de variación, si solo hay cambio de escala, ¿vale? En el caso de que solo hubiera cambio de escala, el coeficiente de variación quedaría igual, ¿vale? Si tú tienes tu variable e, con la que he llamado antes, que solo le he hecho un cambio de escala, que era ax, ¿vale? Si calculo el coeficiente de variación de e, pues en el coeficiente de variación de e sería la desviación de e entre la media de e. La desviación de e se vería afectada por la a, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos a
por la desviación de x. Aquí no lo elevo al cuadrado, porque si fuera la varianza sería a cuadrado varianza de x, pero como es la desviación sería hacerle como la raíz a todo, ¿vale? Por lo tanto, a la desviación le afectan los cambios de escala, pero sin el cuadrado. Vale, y dividido entre la nueva media, o la mu de e, pero que la queremos poner en función de la mu de x. Esto sería a por la mu de x. Pues bueno, esto nos quedaría la desviación partido por la media de x, que esto al final es el coeficiente de variación de x. O sea que si solo hay cambio de escala, los coeficientes de variación son iguales de la variable x y de la variable transformada con el cambio de escala. Esto si solo hay cambio de escala, ¿vale? Si solo hay cambio de escala, pues lo que hemos dicho, como no le afectan, se quedaría el mismo coeficiente de variación. Vale, variable tipificada, concepto muy importante en esta asignatura. Vale, nosotros tipificaremos una variable para convertir nuestra variable en una normal, que es la variable o la distribución estrella de la estadística. Dice, las distribuciones poseen en general distintas medidas de posición y de dispersión. Puede ocurrir que muchas distribuciones sean análogas, o sea, que solo se diferencien en sus orígenes o en sus escalas. Cuando queremos comparar estas distribuciones, debemos hacerlas homogéneas a través de la normalización o tipificación. ¿Vale? La tipificación nos servirá para homogeneizar todas las distribuciones y poder comparar entre ellas. También sería una medida que nos permitirá comparar distribuciones. ¿Vale? Entonces, simplemente cuando hablamos de tipificar, nosotros tenemos una variable x y la queremos convertir en una variable z. ¿Vale? Pues para hacer esta conversión, lo que tenemos que saber es la media y la desviación de la distribución. Normalmente nuestro ejercicio será una normal con una media y una desviación. Esto lo aplicaremos en la tabla de la normal. Y entonces cuando queramos pasar a z, lo que tendremos que hacer es un cambio de origen y un cambio de escala. El cambio de origen es restarle la mu y el cambio de escala es dividir entre la desviación. Y esta z es lo que se llama la normal 0,1 que veremos en el tema 4, cuando veamos distribuciones de probabilidad de tipo continuo. ¿Vale? Nos dice, para esto es necesario que sigma sea mayor que 0, la varianza es mayor que 0, con lo cual la desviación, bueno, es mayor o igual que 0, ¿vale? En este caso el igual no nos serviría, necesitaríamos una desviación o una varianza mayores que 0 y entonces podríamos hacer la tipificación. ¿Vale? Dice Z no tiene asociada ninguna medida, con lo que pueden compararse otras distribuciones tipificadas. ¿Vale? Lo mismo que antes. Que hemos conseguido que Z sea adimensional. Lo que hemos conseguido es que no tenga unidades. ¿Vale? Entonces nos servirá para comparar. Esto lo utilizaremos muchísimo para calcular probabilidades en la normal estandarizada. Hay una tabla, entonces tendremos que ir a buscar los valores a esta distribución, de esta distribución en la tabla. Vale, esto también lo sabemos de estadística descriptiva. Otras medidas de posición y dispersión, pues bueno, tendríamos la mediana, que divide la distribución en dos partes iguales, los cuartiles en 4 partes, los deciles en 10 partes, los percentiles en 100 partes, pues bueno, a nivel de probabilidad nos pueden hacer calcular estos valores, ya lo veremos. ¿La moda qué era? Pues la moda era el valor que más se repetía. En este caso, el valor que más probabilidad tendrá. Si lo miramos en una variable aleatoria discreta, pues miraremos la función probabilidad. Si lo miramos en una variable aleatoria continua, la función densidad. Dice, será que el valor de la variable para la cual la función de probabilidad o la función densidad se hagan máximas. Función de probabilidad, ¿cuándo? Pues cuando tengamos una variable aleatoria discreta. Y la función densidad, pues cuando tengamos una variable aleatoria continua. Desviación absoluta media respecto a la media. ¿Vale? Pues esto sería la esperanza de x menos la mediana. Sería como un momento, pero respecto a la mediana, en lugar de respecto al valor medio, respecto a la esperanza. Recorrido intercuartílico, ¿qué era?
el recorrido intercuartílico? Pues la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1, lo que nos quedaba dentro de la caja del diagrama de boxplots, ¿vale? Donde están el 50% de las observaciones centrales. Dice, dentro de este intervalo intercuartílico se encuentra el 50% de los valores centrales de la variable, ¿vale? Prescindiendo el 25% de los valores más pequeños y el 25% de los valores más grandes. Si lo pensamos con el boxplot, pues en el boxplot lo que teníamos era justo esto que nos acaba de decir. Esto era el cuartil 1, esto era el cuartil 2, luego teníamos la mediana y en este boxplot, ¿qué había? Pues el boxplot dividía la distribución en 4 partes iguales. Aquí había el 25% de las muestras más pequeñas, el 25% de las muestras más grandes y aquí está el 50% de las muestras centrales. Aquí habría un 25 en este trozo de aquí y aquí habría el otro 25, ¿vale? Pero entre el cuartil 1, esto es cuartil 3, ¿eh? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3, porque el cuartil 2 es la mediana, ¿vale? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 están el 50% de los valores centrales de la distribución. Vale, medidas de forma. ¿Qué nos permitían las medidas de forma? Pues mirar si una distribución era simétrica o asimétrica. Uno de los coeficientes de asimetría era Fisher. Si era 0, distribución simétrica. Por ejemplo, si pensamos en la normal, pues tendríamos un punto central, sería como un espejo. Distribución asimétrica negativa, si el coeficiente era negativo, que era como si la estiráramos por la izquierda, nos quedaría algo así, como estirara por la izquierda. Y la positiva, pues como si la estiráramos por la derecha, ¿vale? Aquí por la izquierda decae más lentamente y aquí por la derecha decae más lentamente. Y luego la kurtosis, coeficiente de apuntamiento. La kurtosis tenía sentido en distribuciones que se parecen a la normal. Es para mirar si tiene más punta o menos punta que una distribución normal. En una distribución mesocúrtica, si esto es el apuntamiento que tiene una normal, pues en una mesocúrtica el coeficiente de kurtosis es 0 porque la distribución decimos que tiene la misma punta que una normal. O sea, siempre es comparando con una normal. Platicúrtica tiene menos apuntamiento que una distribución normal. Si esto verde es la distribución normal, una platicúrtica, para hacerlo un poco exagerado, tendría menos punta que una normal. Y una distribución leptocúrtica, que es la que decimos que tiene kurtosis es que tenga más punta que una normal, pues una distribución leptocúrtica es aquella que tenía un apuntamiento mayor que la normal. Cuando el coeficiente es positivo, decimos que la distribución es leptocúrtica, tiene más apuntamiento que la normal. Vale, pues estas eran las medidas de forma que veíamos en estadística descriptiva.